El sol del mediodía en la Ciudad del México no tiene piedad, rebotando con una fuerza cegadora sobre los cristales impecables de las tiendas de lujo en esa zona exclusiva. Doña Carmen, con su figura pequeña y cansada, buscó un rincón de sombra justo al lado de una imponente puerta de vidrio donde el aire acondicionado que escapaba prometía un respiro efímero. Sus manos, surcadas por los mapas del tiempo y el trabajo duro, se aferraban a una bolsa de cuero gastada que guardaba secretos que nadie en esa calle bulliciosa podría siquiera imaginar. Mientras los ejecutivos de traje impecable pasaban a su lado como si ella fuera un fantasma de concreto, Carmen cerró los ojos un instante, sintiendo el latido pesado de una ciudad que ha olvidado cómo mirar a los ojos. No buscaba limosna, ni siquiera atención, solo un momento de tregua para sus piernas fatigadas en un edificio que, irónicamente, conocía mejor que cualquier otra persona que caminara por esa lujosa avenida comercial. De repente, el chirrido violento de la puerta metálica rompió su paz y unos tacones altos resonaron contra el pavimento con la cadencia de una sentencia de muerte inminente. Patricia Robles salió como un torbellino de arrogancia, con su traje de diseñador perfectamente entallado y una expresión de asco tan profunda que parecía haber tragado veneno puro al ver a la anciana. La gerente no miró a un ser humano, sino un estorbo, una mancha de suciedad que arruinaba la estética minimalista y costosa que ella tanto se esmeraba en mantener para sus clientes selectos. Los transeúntes comenzaron a detenerse, formando un círculo de curiosidad morbosa, mientras la tensión en el aire se volvía tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Carmen levantó la vista, encontrando no compasión, sino un abismo de desprecio en los ojos de una mujer que medía el valor de las personas por la marca de sus zapatos. «Lárgate de aquí ahora mismo. No quiero que infectes la entrada de mi tienda con tu presencia. ¡Andrajosa!», gritó Patricia, alzando la voz lo suficiente para que todos en la cuadra escucharan su desplante. La humillación pública cayó sobre doña Carmen como un balde de agua helada, mientras los dedos de la gerente señalaban la calle con una furia desmedida e injustificada. Los clientes que salían con bolsas de papel fino se detuvieron a observar el espectáculo, algunos con indiferencia y otros con una chispa de incomodidad que no se atrevían a expresar en voz alta. Carmen intentó acomodar su cabello canoso y desordenado, tratando de mantener una pizca de la dignidad que siempre la había caracterizado, pero el ataque era frontal y despiadado. La vulnerabilidad de la anciana era absoluta frente a la autoridad impostada de una mujer que creía que el uniforme de gerente le otorgaba el derecho de pisotear la decencia humana. Patricia no se detuvo ahí, pues su necesidad de control y su obsesión por la imagen perfecta de la sucursal la llevaban a extremos de crueldad que rayaban en lo más patológico. Con un gesto imperioso, llamó a Luis, el guardia de seguridad, quien se acercó con la cabeza baja y los hombros encogidos, reflejando una lucha interna entre su deber y su humanidad. La gerente exigió que sacaran a esa cosa de su vista de inmediato, alegando que la sola presencia de Carmen estaba ahuyentando a la clientela de clase alta que sostenía el negocio. El contraste era desgarrador. Por un lado, la opulencia de los estantes repletos de mercancía costosa. Por el otro, una viuda silenciosa que solo pedía 5 minutos de descanso en una banqueta pública. La injusticia palpitaba en el pecho de quienes observaban, creando un nudo de indignación que presagiaba una tormenta emocional de proporciones épicas en ese rincón de la gran metrópoli. Doña Carmen, en lugar de encogerse o llorar como Patricia esperaba, mantuvo una calma sepulcral que desconcertó a la gerente por un breve y confuso segundo de silencio. Sus ojos, aunque cansados, brillaron con una intensidad
analítica, registrando cada insulto y cada gesto de desprecio como quien toma notas mentales de una falta imperdonable. Intentó explicar con voz suave que solo necesitaba recuperar el aliento, que no molestaría a nadie, pero Patricia la interrumpió con una risotada seca y burlona que resonó en el pasillo de cristal. Era el choque brutal entre dos mundos, la ambición desmedida que desprecia lo que no brilla y la sabiduría humilde que sabe que el oro verdadero no siempre está en la superficie. Esta escena, cargada de una violencia verbal innecesaria, sembró la semilla de una revancha que nadie, y mucho menos Patricia, podía ver venir en ese fatídico mediodía. El desenlace de este encuentro dejaría una marca imborrable en la memoria de los testigos, marcando el inicio de una caída que Patricia jamás imaginó al sentirse tan poderosa. El guardia Luis, presionado por los gritos de su jefa, tuvo que escoltar suavemente a la anciana lejos de la fachada, sintiendo el peso de la vergüenza quemándole las mejillas. Carmen se alejó lentamente, sin mirar atrás, pero con un propósito renovado en cada paso incierto que daba sobre el asfalto caliente de la calle. Aquella mendiga, que hoy era expulsada como basura, guardaba en su bolsa vieja la llave de un destino que pondría a cada uno en su lugar correspondiente muy pronto. La arrogancia suele ser ciega, y Patricia acababa de cavar el primer foso de su propia ruina profesional al subestimar a la mujer que, en silencio, observaba las grietas de su imperio. Es increíble cómo las apariencias pueden engañarnos por completo, ¿verdad? Antes de seguir con esta historia de justicia, suscríbete al canal para no perderte ni un segundo de lo que viene. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Doña Carmen se alejó de la entrada con pasos lentos, sintiendo el calor del pavimento a través de las suelas gastadas de sus zapatos. Pero su mente estaba en otro lugar, lejos de la humillación. A sus 68 años, la viuda de Minondesi Salvatierra no era una mujer que se quebrara fácilmente, pues la vida le había enseñado que el acero se forja en el fuego más ardiente de la adversidad. Su apariencia descuidada no era producto de la miseria extrema, sino de un luto profundo y una decisión consciente de caminar por el mundo sin las máscaras de la opulencia que antes la rodeaban. Cargaba consigo una soledad inmensa, un vacío dejado por un esposo que fue su pilar y un hijo que, perdido en las ambiciones del extranjero, apenas recordaba el sonido de su voz en los cumpleaños. Carmen caminaba por las calles de la Ciudad de México buscando no dinero, sino una chispa de humanidad que le confirmara que el legado de su familia seguía en buenas manos. El edificio que albergaba la tienda de Patricia era solo una de las muchas propiedades que Carmen poseía en esa zona comercial de alta alcurnia, un patrimonio construido con el sudor de décadas. Tras la muerte de su esposo, ella decidió que no bastaba con recibir los depósitos bancarios cada mes. Necesitaba ver con sus propios ojos cómo se trataba a la gente en sus dominios. Por eso, ese día se vistió con sus ropas más viejas, dejó de lado las joyas y el perfume caro y salió a la calle para mezclarse con el paisaje urbano como una sombra invisible. Quería sentir el pulso de sus negocios desde la perspectiva de quien no tiene nada, probando la integridad de aquellos que administraban su fortuna sin saber quién era ella en realidad. Su vulnerabilidad emocional era su mayor fortaleza, pues le permitía observar sin ser vista, analizando cada detalle de la gestión de Patricia desde el rincón más humilde de la banqueta. Mientras tanto, dentro de la tienda, el ambiente era radicalmente opuesto al caos y la calidez humana que Carmen buscaba preservar en sus locales comerciales bajo el nombre de su familia. Patricia Robles caminaba por los pasillos de mármol con una rigidez que contagiaba nerviosismo a todo su equipo, revisando que cada prenda estuviera alineada milimétricamente según sus estándares obsesivos. Para la gerente, la tienda era un templo dedicado a la apariencia, un lugar donde el valor de un individuo se calculaba por el saldo de su tarjeta de crédito y la marca de su reloj. Patricia vivía bajo la presión constante de metas de venta casi inalcanzables e impuestas por
por una franquicia que no perdonaba el más mínimo descenso en los ingresos mensuales. Esa angustia financiera la convertía en una jefa implacable, alguien que veía en la pobreza ajena un recordatorio aterrador de lo que ella misma podría llegar a ser si fracasaba. La gerente se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero, retocando su maquillaje con movimientos mecánicos mientras su reflejo le devolvía la imagen de una mujer exitosa, aunque por dentro estuviera rota. Su obsesión por el estatus no era gratuita, provenía de una inseguridad profunda que la obligaba a marcar distancias jerárquicas con cualquiera que considerara inferior en la escala social. Patricia creía firmemente que la imagen es todo y que permitir que personas con aspecto desaliñado permanecieran cerca de su vitrina arruinaba la experiencia de compra de sus clientes VIP. En su mente, doña Carmen no era una persona con historia o sentimientos, sino un defecto visual que debía ser eliminado del paisaje elegante que ella custodiaba con celo. Esa falta de empatía era el motor que impulsaba su comportamiento diario, creando un ambiente laboral tóxico donde el miedo al despido mantenía a los empleados en un silencio cómplice. Luis, el guardia que había tenido que mover a Carmen, regresó a su puesto junto a la puerta con el pecho apretado por una sensación de injusticia que no lograba sacudirse. Él conocía bien el carácter de su jefa y sabía que cualquier gesto de bondad hacia la anciana podría costarle el sustento de su propia familia al final del turno. Miraba a través del cristal a la gente que pasaba, preguntándose en qué momento la sociedad se había vuelto tan fría como el acero inoxidable que decoraba la entrada de la tienda. Mariana, una de las vendedoras más jóvenes, compartía ese mismo sentimiento de incomodidad, observando desde lejos cómo Patricia seguía despotricando contra la indigente, incluso después de que se marchara. El contexto de la tienda era de una fragilidad absoluta, oculto tras una fachada de lujo que empezaba a mostrar grietas financieras que solo la administración central conocía con exactitud. Doña Carmen, sentada ahora en una banca de un parque cercano, sacó de su bolsa vieja un cuaderno de notas con las pastas desgastadas por el uso constante durante años. Con una caligrafía elegante y firme, anotó el nombre de Patricia Robles, subrayándolo con una línea que denotaba una decisión tomada que no tendría vuelta atrás en el futuro cercano. No sentía odio por la gerente, sino una tristeza profunda al ver cómo el poder malentendido podía corromper el corazón de una persona joven y llena de potencial. Carmen recordaba los inicios de cuando apenas tenían para comer y cada cliente era tratado como un invitado de honor en su pequeña primera bodega de abarrotes. Ver ese legado de respeto transformado en una tiranía de apariencias le dolía más que el cansancio físico que sentía en sus piernas después de tanto caminar. La situación emocional de la protagonista estaba marcada por un deseo de justicia que iba más allá del castigo personal. Buscaba restaurar la dignidad de su propiedad y de quienes trabajaban allí. Se sentía sola en su lucha, extrañando las charlas nocturnas con su marido sobre la ética en los negocios y la importancia de devolver algo a la comunidad que los vio crecer. Su hijo, en sus breves llamadas desde Nueva York, solo le hablaba de inversiones y rendimientos, ignorando por completo la calidad humana de los inquilinos que sostenían su estilo de vida lujoso. Carmen se daba cuenta de que ella era la última guardiana de una forma de hacer las cosas que estaba desapareciendo bajo el peso de la ambición ciega. Esta soledad la impulsaba a ser más observadora, a buscar la verdad detrás de las máscaras de cortesía hipócrita que dominaban el mundo de los negocios inmobiliarios. El entorno de la tienda reflejaba perfectamente la tensión que se vivía en el sector comercial de la Ciudad de México, donde la competencia era feroz
y los márgenes de ganancia se estrechaban cada vez más. Patricia, en su oficina, revisaba los informes de ventas con una expresión sombría, sabiendo que el contrato de arrendamiento estaba próximo a vencer y que necesitaba demostrar resultados excepcionales para renovarlo. No sospechaba que la mujer que acababa de humillar en la banqueta tenía en sus manos el poder de decidir el destino de ese local y, por extensión, el de su propia carrera profesional. La ironía del destino estaba tejiendo una red alrededor de la gerente, quien seguía creyendo que su posición era inexpugnable debido a su impecable presencia física. El contraste entre la opulencia del interior y la vulnerabilidad de Carmen afuera era una metáfora perfecta del conflicto que estaba a punto de estallar con fuerza. En este bloque, el escenario queda establecido como un campo de batalla invisible donde las jerarquías sociales están a punto de ser cuestionadas de la manera más cruda posible por una anciana sabia. El ambiente perfumado de la tienda huele a miedo y a metas sin cumplir, mientras que el aire viciado de la calle respira una verdad que Patricia se niega a reconocer por su soberbia. Mariana, la vendedora, se acercó a Patricia para intentar suavizar el ambiente, pero fue recibida con una orden tajante de volver a su puesto y dejar de preocuparse por gente que no aporta nada. Esta interacción dejó claro que la empatía no tenía lugar en el esquema de valores de la gerencia, reforzando la sensación de injusticia que permeaba cada rincón del establecimiento. Carmen, desde su banca, cerró el cuaderno y se puso de pie, con la espalda más erguida que antes, lista para dar el siguiente paso. La vulnerabilidad de Carmen se transformaba gradualmente en una determinación fría y precisa, similar a la de un estratega que conoce el terreno mejor que su oponente en el campo de juego. Sabía que su apariencia seguiría siendo su mejor disfraz para seguir evaluando el comportamiento de Patricia en diferentes situaciones antes de revelar su verdadera identidad ante todos. El conflicto inicial no era solo un malentendido, sino la manifestación de una falla sistémica en la forma en que la tienda operaba bajo la dirección de una mujer sin escrúpulos. Los elementos del drama estaban puestos sobre la mesa: una propietaria encubierta, una gerente arrogante y un personal dividido entre la obediencia y la conciencia moral de sus actos. La Ciudad de México seguía su curso caótico, ajena al hecho de que en ese pequeño local comercial se estaba gestando una lección de vida que resonaría por mucho tiempo. Finalmente, el contexto nos revela que la tienda enfrenta dificultades financieras reales, lo que explica en parte la irritabilidad de Patricia, aunque no justifica su falta de humanidad hacia los más débiles. El alquiler alto era una preocupación constante para la administración de la franquicia, y Carmen lo sabía muy bien porque ella misma era quien fijaba esos precios basándose en el mercado. Esta conexión directa entre la protagonista y el problema de la antagonista añadía una capa de profundidad narrativa que elevaba el interés de la historia por encima de un simple drama. La atmósfera de la zona comercial, con sus luces brillantes y su indiferencia gélida, servía como el telón de fondo perfecto para el despliegue de esta trama de identidades ocultas y verdades reveladas. El escenario estaba listo para que el pasado de Carmen saliera a la luz, explicando por qué esa tienda en particular era tan importante para su corazón. Para entender la fuerza que sostenía a doña Carmen en aquel momento de desprecio, es necesario viajar décadas atrás, a una época donde la Ciudad de México era un laberinto de oportunidades y polvo. Ella no siempre fue la mujer de mirada melancólica que hoy descansa en una banca pública. Fue la mitad de un equipo invencible que levantó un imperio desde los cimientos de la fe. Su esposo, Salvador, era un hombre de manos callosas y sueños grandes que comenzó vendiendo periódicos y cargando cajas en los mercados centrales antes de tener su primer local. Carmen estuvo a su lado cada madrugada, limpiando mostradores, llevando la contabilidad en libretas baratas y asegurándose de que cada cliente se sintiera como el dueño del mundo, sin importar cuánto trajera en la bolsa. Juntos
aprendieron que el respeto es la moneda más valiosa en los negocios, una lección que ella atesoraba como el regalo más sagrado de su matrimonio. El éxito no llegó por arte de magia, sino a través de sacrificios que hoy en día parecen sacados de una leyenda de esfuerzo y dedicación absoluta al trabajo bien hecho. Hubo años en los que Carmen y Salvador no compraron ropa nueva ni salieron a cenar, prefiriendo reinvertir cada peso en adquirir pequeños locales que otros daban por perdidos en zonas olvidadas. Con el tiempo, esas zonas se convirtieron en los distritos comerciales más caros de la ciudad, transformando sus modestas inversiones en una fortuna inmobiliaria que los posicionó en la cima del sector. Sin embargo, a pesar de la riqueza acumulada, ellos nunca permitieron que el dinero les nublara el juicio o les hiciera olvidar de dónde venían sus raíces más profundas. Carmen recordaba con ternura cómo Salvador solía regalar pan y café a los trabajadores de limpieza todas las mañanas, recordándole que nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no pueda recibir. La relación con su único hijo Roberto es la herida que más sangra en el corazón de Carmen y lo que explica su actual búsqueda de un propósito real. Roberto creció rodeado de privilegios que sus padres nunca tuvieron y en algún punto del camino la abundancia le hizo perder la brújula moral que ellos intentaron inculcarle. Él veía las propiedades de su familia simplemente como números en una hoja de cálculo, presionando constantemente a su madre para que vendiera todo y se mudara con él a Nueva York. El alejamiento no fue físico al principio, sino una erosión gradual de valores. Él despreciaba la sencillez de su madre y su insistencia en visitar personalmente a los inquilinos más antiguos. Para Roberto, la gente como la mujer que Patricia acababa de humillar era invisible, un residuo de un pasado que quería borrar para encajar en su nuevo mundo de cristal. Esta desconexión familiar dejó a Carmen en un estado de introspección profunda tras la muerte de Salvador hace apenas 3 años, sintiéndose como una extraña en su propia casa. La casa señorial de las Lomas de Chapultepec se volvió demasiado grande y silenciosa, llena de recuerdos que le pesaban en el alma cada vez que pasaba por el despacho vacío de su marido. Fue entonces cuando decidió que no podía quedarse sentada esperando a que el tiempo se la llevara, viendo cómo su hijo desperdiciaba el legado emocional de su padre. Carmen necesitaba reconectarse con la realidad de la calle, sentir el calor del asfalto y evaluar si la bondad que ella y Salvador sembraron seguía viva en los negocios que llevaban su apellido. Su vestimenta descuidada no era un disfraz de teatro, sino una piel que le permitía caminar sin el peso de las expectativas sociales que su fortuna le imponía. La elección de esa tienda específica para su inspección no fue una coincidencia, ya que era el inmueble que Salvador más quería por haber sido su primera gran adquisición en la zona. Carmen recordaba el día que firmaron las escrituras. Celebraron con unos tacos en la esquina, prometiendo que ese lugar siempre sería un símbolo de superación y trato justo para todos los ciudadanos. Ver que ahora estaba bajo el mando de una mujer como Patricia, que utilizaba el espacio para ejercer su clasismo, le producía una indignación que iba más allá de lo personal. El pasado de Carmen estaba ligado a cada ladrillo de ese edificio, a cada tubería y a cada centímetro de la banqueta donde hoy fue expulsada como si fuera una basura. Cada insulto de la gerente era un golpe directo a la memoria de su esposo, una profanación de los valores que ellos dos juraron defender hasta el final. Incluso la vieja bolsa de cuero que Patricia tanto criticó tenía un significado profundo. Fue el primer regalo que Salvador le compró con su primer sueldo importante como dueño de un pequeño local. Para Carmen, ese objeto era una
un amuleto de humildad que le recordaba que las cosas más valiosas de la vida no tienen etiqueta de diseñador ni se compran en las vitrinas. En esa bolsa llevaba hoy los documentos originales del fideicomiso, recordatorios físicos de que ella no era la mendiga que Patricia imaginaba en sus peores pesadillas de estatus social. Su pasado le daba la autoridad moral para juzgar no solo el rendimiento financiero, sino el alma de la empresa que operaba bajo su techo y su consentimiento legal. Carmen sabía que, para salvar el espíritu de su negocio, tendría que enfrentar la oscuridad de la soberbia con la luz de su propia historia de vida. La ausencia de su hijo también jugaba un papel crucial en su decisión de actuar, pues en los empleados como Mariana o Luis veía el potencial de la familia que ya no tenía cerca. Quería encontrar en los extraños esa lealtad y empatía que Roberto había cambiado por acciones en la bolsa y cenas en restaurantes de lujo donde nadie se miraba a los ojos. Al observar a Mariana desde lejos, Carmen se veía a sí misma de joven, llena de ilusiones y con un corazón que todavía se conmovía ante el sufrimiento del prójimo. El pasado le dictaba que debía proteger a esas almas nobles de la tiranía de personas como Patricia, devolviendo al edificio su propósito original de ser un lugar de encuentro digno. Su dolor por la soledad se transformaba en una misión de justicia, una forma de honrar a Salvador y de sanar sus propias heridas a través de la redención ajena. Durante su tiempo de observación en las calles, Carmen también descubrió que muchos de sus otros inquilinos estaban sufriendo bajo administradores que imitaban el estilo agresivo de la nueva economía. Ella se dio cuenta de que su retiro silencioso después del funeral de su esposo había permitido que la maleza de la avaricia creciera en su jardín inmobiliario. Esta revelación la llenó de un sentido de responsabilidad renovado, dándole una razón para levantarse cada mañana con el vigor de sus años de juventud en los mercados. El pasado no era para ella un refugio de nostalgia, sino una brújula que le indicaba exactamente qué rumbos debían ser corregidos de inmediato para no perder la esencia. Estaba dispuesta a ser la mendiga 1000 veces más si eso le permitía identificar quién merecía seguir formando parte del ecosistema que ella y Salvador crearon. Patricia, en su completa ignorancia, representaba todo lo que el hijo de Carmen admiraba de la modernidad: eficiencia fría, enfoque en los resultados y un desprecio absoluto por lo que se considera obsoleto. Esta similitud hacía que el enfrentamiento fuera aún más significativo para Carmen, pues era como si estuviera confrontando los errores de crianza que cometió con Roberto. Al poner a prueba a la gerente, también estaba poniendo a prueba su propia capacidad para influir en el mundo y corregir las injusticias que se cometían en su nombre. La historia de Carmen es la de una mujer que posee la ciudad en documentos, pero que busca poseer su propia paz mental a través de actos de justicia poética. Cada paso que daba hacia la tienda, después de su breve descanso, estaba cargado con el peso de 50 años de integridad frente a la ambición desmedida. La relación con don Ernesto, su contador de toda la vida, era el único puente que le quedaba con su pasado operativo y su mejor aliado en este plan de inspección encubierta. Ernesto conocía la historia de cada propiedad y respetaba el deseo de Carmen de evaluar el carácter de los inquilinos antes de proceder con las renovaciones de los contratos de arrendamiento. Él era el único que sabía que la licenciada, como él la llamaba con respeto absoluto, estaba caminando por la calle vestida de forma humilde para realizar esta auditoría humana. Esta complicidad entre el viejo contador y la propietaria añadía un elemento de seguridad a la misión de Carmen, asegurando que el golpe final fuera legalmente impecable y moralmente devastador. El pasado estaba a punto de colisionar con el presente de una manera que cambiaría la vida de todos los involucrados en esa lujosa tienda
de la Ciudad de México. Finalmente, el pasado de Carmen nos revela que su paciencia no es debilidad, sino la calma de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras en la mano y espera el momento justo. Ella aprendió de Salvador que el tiempo siempre pone a cada uno en su lugar, especialmente a aquellos que olvidan que la rueda de la fortuna nunca deja de girar. La historia de su vida es el cimiento sobre el cual se construirá la caída de Patricia, una lección que la gerente nunca olvidará mientras viva en el mundo de las apariencias. Carmen cerró los ojos por un segundo, visualizando la cara de su esposo y prometiéndole en silencio que hoy, en su local favorito, la justicia volvería a reinar por encima de la soberbia. Con el corazón en paz y la mente clara, se preparó para regresar a la tienda y enfrentar el conflicto que definiría su legado. El regreso de doña Carmen a la entrada de la tienda no fue un acto de rebeldía, sino una prueba de fuego para la paciencia y la humanidad de quienes ahí trabajaban. Se colocó un poco más lejos de la puerta, pero aún dentro del campo visual de la gran vitrina, dejando que el sol de la tarde castigara su rostro cansado mientras observaba el flujo de personas. Patricia Alli, verla de nuevo a través del cristal, sintió que la sangre le hervía en las venas, considerando la presencia de la anciana como un desafío directo a su autoridad suprema. Para la gerente, cada minuto que esa mujer permanecía allí era una mancha en su currículum y un riesgo para la comisión de ventas que tanto ansiaba ese mes. La tensión comenzó a filtrarse desde la calle hacia el interior del local, donde los empleados intercambiaban miradas de preocupación, presintiendo que la tormenta apenas estaba por desatar su furia. Patricia salió disparada hacia la calle, con los ojos inyectados en una furia fría que buscaba intimidar a la anciana de manera definitiva y humillante frente a todos. No hubo preámbulos ni palabras de cortesía, solo una exigencia cargada de un veneno clasista que resonó en toda la cuadra, atrayendo la atención de los compradores más adinerados. ¿Es que no entiendes el español, vieja estúpida? Te dije que este no es un refugio para vagabundos. Vete a estorbar a otra. Él parte antes de que llame a la policía, gritó con saña. Carmen no retrocedió, simplemente la miró fijamente, con una serenidad que parecía desarmar los insultos de la gerente, quien se sentía cada vez más pequeña ante esa mirada profunda. La injusticia de la situación era tan evidente que algunos transeúntes se detuvieron, indignados por el trato deshumanizado hacia una mujer mayor que no estaba haciendo absolutamente nada malo. La gerente, al notar que Carmen no se movía, comenzó a inventar mentiras en voz alta para justificar su crueldad ante la gente que observaba la escena con creciente reprobación. Alegó que la anciana estaba acosando a los clientes, que olía mal y que su presencia era un peligro para la higiene del establecimiento de alta costura que ella representaba con tanto orgullo. Fue una exhibición de arrogancia pura, donde Patricia intentaba validar su odio personal a través de supuestas normas de etiqueta que solo existían en su mente llena de prejuicios sociales. Carmen, con una voz apenas audible pero firme, le preguntó: ¿cuál es su nombre, señorita? Me gustaría saber quién es la persona que decide quién tiene derecho a estar en esta calle. Patricia soltó una carcajada burlona, despreciando la pregunta como si fuera el delirio de una persona senil que no comprende su lugar en el mundo. Mi nombre es Patricia Robles, la gerente general de esta tienda de clase mundial, y tú no eres nadie para cuestionarme, así que lárgate ahora, respondió con un tono de superioridad asqueroso. En ese momento, la máscara de profesionalismo de Patricia se terminó de romper, revelando a una mujer insegura que necesitaba pisotear a otros para sentirse poderosa y exitosa. Carmen asintió lentamente, memorizando el nombre con una precisión quirúrgica, mientras el conflicto escalaba de un simple malentendido a una batalla ética sobre el valor intrínseco de cada ser humano. Los clientes que estaban dentro de la tienda comenzaron a murmurar, algunos dejando las
prendas en los estantes como señal de protesta silenciosa ante la falta de tacto de la administración. La gerencia estaba perdiendo el control de la narrativa, pero Patricia estaba demasiado cegada por su propia soberbia como para notar el daño que se estaba causando a sí misma. Luis, el guardia de seguridad, se encontraba en una posición insoportable, parado a pocos metros de distancia con las manos temblorosas y el corazón dividido por la lealtad y la moralidad. Recibió una orden directa de Patricia para tomar a la anciana por el brazo y arrastrarla lejos del edificio. Una orden que iba en contra de todos sus principios como hombre de familia. El conflicto se personalizó en él, representando el dilema de muchos trabajadores que deben elegir entre su sustento y su conciencia ante las injusticias de sus superiores directos. Miró a doña Carmen y vio en ella a su propia madre, una mujer que también había trabajado toda su vida para darle un futuro mejor a sus hijos con mucho esfuerzo. La presión de Patricia era implacable, gritándole que hiciera su trabajo de una vez o que entregara su placa y se fuera a la calle con la mendiga. Mariana, desde el mostrador, sentía una impotencia que le quemaba el pecho, viendo cómo la mujer que admiraba profesionalmente se convertía en un monstruo de vanidad frente a sus propios ojos. Ella sabía que las ventas estaban bajas, pero nunca imaginó que la solución de Patricia sería atacar a la población más vulnerable para limpiar la imagen del local comercial. La vendedora intentó intervenir, sugiriendo que le dieran un poco de agua a la señora y le pidieran amablemente que se moviera, pero Patricia la calló con un gesto violento y amenazador. El conflicto ya no era solo entre la gerente y la anciana, sino que había infectado a todo el equipo, creando una fractura interna que amenazaba con destruir la operatividad de la tienda. La injusticia se respiraba en cada rincón, transformando el ambiente lujoso en una vitrina de la peor miseria humana, la falta de compasión por el prójimo. Doña Carmen decidió que ya había visto suficiente por ese momento y comenzó a retirarse, pero no sin antes dejar una frase que quedaría flotando en el aire como una profecía sombría. A veces, las personas que creemos que no tienen nada son las dueñas de todo lo que nos rodea, señorita Robles. No lo olvide nunca, dijo con una elegancia que contrastaba con sus ropas. Patricia simplemente se burló, dándole la espalda y regresando al interior de la tienda como si hubiera ganado una gran batalla épica contra un enemigo poderoso y peligroso. Sin embargo, el silencio que se apoderó del local tras su entrada fue más elocuente que cualquier grito, denotando una pérdida total de respeto por parte de sus subordinados y clientes presentes. La victoria de la gerente era hueca y temporal, pues el conflicto apenas estaba echando raíces en un terreno que Carmen conocía a la perfección desde siempre. La humillación sufrida por Carmen fue el combustible que aceleró su decisión de contactar a don Ernesto para coordinar la siguiente fase de su inspección, que sería mucho más directa y reveladora. Se sentó en un café cercano, fuera de la vista de Patricia, y sacó su cuaderno para detallar las violaciones a la ética profesional que había presenciado en menos de una hora de observación. El conflicto escalaba en su mente, transformándose de una ofensa personal en una necesidad imperiosa de sanear su empresa de elementos tóxicos que destruían el valor humano del negocio. Carmen entendía que Patricia era el síntoma de una enfermedad mayor en la gestión de sus propiedades, una que privilegiaba el dinero sobre la decencia y la amabilidad. Cada anotación en su libreta era un clavo más en el ataúd profesional de la gerente, quien seguía celebrando su limpieza de la banqueta con arrogancia. Patricia, por su parte, intentaba retomar la normalidad dentro de la tienda, pero la energía había cambiado drásticamente y los clientes se sentían incómodos bajo su mirada vigilante y autoritaria en todo momento. Ella creía que al expulsar a Carmen, había protegido la marca,
cuando en realidad había expuesto la podredumbre moral que se escondía detrás de los logotipos dorados y las luces de neón brillantes. El antagonismo se volvía más denso con cada minuto, pues Patricia comenzó a buscar culpables internos por la falta de ventas del día, descargando su frustración sobre Mariana y Luis sin piedad alguna. El miedo al fracaso la estaba llevando a cometer errores tácticos que Carmen, desde su discreta posición, estaba registrando con una paciencia que solo dan los años de experiencia en el mercado. El escenario estaba listo para un enfrentamiento de voluntades donde solo una de las dos mujeres saldría victoriosa al final del día. La frustración de los empleados crecía exponencialmente, creando un clima de insurrección silenciosa que Patricia ignoraba por completo en su afán de mantener una fachada de control absoluto sobre la situación financiera de la sucursal. Mariana empezó a documentar discretamente los abusos verbales de su jefa, sintiendo que algo grande estaba por suceder y que necesitaba estar preparada para defender la verdad cuando llegara el momento. El conflicto ya no era un secreto, se había convertido en un rumor que recorría la calle, afectando la reputación de la tienda mucho más que la presencia de cualquier anciana descansando en la banqueta. La gente del barrio, que conocía la historia del edificio sin saber quién era la dueña actual, sentía una conexión especial con la señora humillada por la gerencia. La batalla por la justicia moral estaba ganando aliados inesperados en cada rincón de la zona comercial, preparando el terreno para la caída. ¿Cómo reacciona una persona cuando descubre que su autoridad es un castillo de naipes frente a la verdadera dueña del juego? Doña Carmen estaba a punto de responder a esa pregunta, no con gritos, sino con la contundencia de la realidad legal y económica que Patricia tanto valoraba. El establecimiento del conflicto cerraba un ciclo de observaciones pasivas para dar paso a una confrontación donde las máscaras caerían una a una, revelando la verdadera esencia de cada personaje involucrado. Carmen se puso de pie, ajustó su bolsa vieja y caminó hacia la oficina de correos para enviar un mensaje que cambiaría el destino de la tienda esa misma tarde sin falta. La injusticia había alcanzado su punto máximo y ahora la balanza de la vida comenzaba a inclinarse hacia la restitución y la verdad que Patricia tanto temía enfrentar. Don Ernesto recibió la llamada de Carmen con la seriedad que ameritaba la situación, confirmando que todos los documentos estaban listos para ser presentados ante la administración de la tienda en el momento preciso. El contador, un hombre de leyes y números, compartía la indignación de su jefa y estaba ansioso por poner fin a la tiranía de una gerente que despreciaba el origen humilde de la fortuna salvatierra. Y si los conflictos se movía ahora hacia el terreno de los contratos y las cláusulas legales, donde la apariencia de Patricia no tendría ningún peso frente a la firma de la verdadera propietaria del local. Mientras tanto, en la tienda, Patricia ordenaba una limpieza profunda de la entrada, sin saber que el aroma indigente que tanto le molestaba era en realidad el perfume del cambio que venía. La ceguera de la antagonista era su mayor debilidad, y Carmen lo sabía muy bien mientras planeaba su regreso. Triunfal, la tarde avanzaba y la luz sobre la Ciudad de México se tornaba naranja, bañando el edificio de Carmen con una belleza nostálgica que contrastaba con la fealdad de las acciones de Patricia en las últimas horas. Cada párrafo de esta historia es un paso más hacia una revelación que dejará a todos sin aliento, pues la justicia tarda, pero cuando llega, lo hace con una fuerza imparable y necesaria. La vulnerabilidad de la protagonista se había transformado en una armadura de dignidad, lista para proteger a quienes, como Luis y Mariana, sufrían bajo el mando de una mujer sin corazón ni principios. El conflicto estaba totalmente establecido, una guerra entre la esencia y la apariencia, entre el ser y el tener, en el corazón mismo del consumo de lujo. Nada volvería
volvería a ser igual en esa esquina de la ciudad después de lo que estaba a punto de acontecer bajo el cielo crepuscular. Carmen sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que su decisión afectaría no solo a Patricia, sino a todas las familias que dependían de ese negocio para vivir dignamente cada mes. Sin embargo, ella comprendía que mantener a una persona tóxica en el poder era un pecado mayor que dejar que el negocio enfrentara una transición difícil pero necesaria para su salud moral. El antagonista no era solo una persona, sino una forma de pensar que Carmen estaba decidida a erradicar de sus propiedades para siempre, honrando así la memoria de su esposo fallecido. La frustración del público ante la actitud de Patricia llegaba a su punto de ebullición, creando una necesidad de catarsis que solo la revelación de la verdad podría satisfacer plenamente en la narrativa. La calma antes de la tormenta se sentía en el aire pesado de la tarde comercial, mientras Carmen esperaba la llegada de don Ernesto. La tienda de lujo, con sus luces LED y sus maniquíes impasibles, parecía un escenario de teatro, esperando a que se levantara el telón para el acto final de una tragedia moderna sobre la vanidad. Patricia, ajena a todo, revisaba su reloj de marca, ansiosa por terminar el turno y alejarse de lo que ella consideraba un día sucio por culpa de la anciana persistente. No se daba cuenta de que el tiempo se le estaba agotando y que su reinado de terror estaba por enfrentar una auditoría que no podría aprobar con simples excusas o sonrisas falsas. El conflicto estaba tan bien cimentado que cualquier movimiento de la gerente solo servía para hundirla más en el fango de su propia desfachatez ante los ojos de los testigos mudos. La dignidad de Carmen brillaba ahora con una luz propia, preparándose para el encuentro que definiría el futuro del local más importante de su cartera inmobiliaria. Mariana, en un acto de valentía silenciosa, se acercó a la vitrina y colocó un pequeño letrero de "Bienvenida a todos", desafiando por primera vez las instrucciones implícitas de Patricia de seleccionar a la clientela. Fue un pequeño gesto de resistencia que simbolizaba el cambio de marea que se estaba produciendo en el corazón de los empleados, cansados de ser cómplices de la discriminación diaria. Patricia no lo notó de inmediato, distraída por una llamada telefónica donde presumía sus supuestos logros ante sus superiores, mintiendo descaradamente sobre la armonía que reinaba en su sucursal comercial. Esta desconexión con la realidad de su propio equipo era el último ingrediente necesario para que la escalada dramática fuera devastadora y necesaria para el crecimiento de la historia. El conflicto estaba listo, los bandos estaban definidos y la justicia aguardaba en la esquina, vestida con ropas viejas y una bolsa de cuero gastada. ¿Qué harías tú si vieras a alguien tratar a una persona mayor con tanto desprecio por su apariencia física? La pregunta quedaba flotando en el ambiente, invitando al espectador a tomar partido en esta lucha de valores fundamentales que ocurre todos los días en nuestras ciudades cosmopolitas. La reacción de doña Carmen no sería de odio, sino de una rectitud inquebrantable, demostrando que el verdadero poder no reside en el volumen de los gritos, sino en la solidez de los hechos reales. La injusticia cometida contra ella se convertiría en la herramienta de su propia redención y en la salvación de quienes aún conservaban un rastro de humanidad en ese entorno gélido. El conflicto estaba establecido con tal profundidad que el desenlace se sentía ya como una necesidad física para el alma del espectador, atento a cada detalle sensorial. Don Ernesto estacionó su auto frente a la tienda, bajando con un maletín lleno de verdades legales que harían temblar los cimientos de la soberbia de Patricia Robles esa misma tarde, sin posibilidad de apelación. Carmen lo vio llegar y una pequeña sonrisa de satisfacción, no de venganza, apareció en su rostro, sabiendo que el momento de la verdad había llegado finalmente para todos en ese lugar. Se acercaron el uno al otro con el respeto de los viejos aliados, formando un frente unido
sentido de integridad contra la marea de superficialidad que inundaba el local comercial de lujo. El conflicto llegaba a su punto de no retorno, donde las palabras de Patricia ya no tendrían poder y sus acciones del pasado se convertirían en su propia sentencia de culpabilidad absoluta. El aire se sentía eléctrico, cargado con la energía de una revelación que estaba a punto de sacudir el mundo de cristal de la gerencia. Patricia vio a Ernesto desde la distancia y por un momento su instinto le advirtió que algo andaba mal, aunque su ego rápidamente descartó cualquier posibilidad de peligro real para su posición laboral estable. Pensó que era un auditor de la empresa y se preparó para desplegar sus encantos habituales, ignorando por completo a la anciana que caminaba a su lado como si fuera su sombra persistente. Esa falta de reconocimiento fue el error final de la gerente, la última pieza de un rompecabezas de arrogancia que Carmen estaba a punto de completar con un golpe maestro de autoridad legítima. La injusticia estaba a punto de encontrarse cara a cara con la ley y la ética, y el resultado sería una lección inolvidable para todos los que creen que el dinero compra el derecho de humillar. El conflicto estaba servido y el banquete de la verdad estaba listo para comenzar frente a una audiencia atónita y expectante. La voz de Carmen, que antes había sido ignorada, estaba a punto de recuperar su volumen máximo, no para gritar, sino para declarar una nueva era de respeto en sus propiedades inmobiliarias en toda la ciudad comercial. El contraste entre su apariencia y su poder real era el elemento dramático más fuerte de la narrativa, una metáfora de cómo solemos juzgar el libro por su portada sin leer la historia. Patricia, Luis y Mariana verían sus vidas transformadas en los próximos minutos, cada uno recibiendo lo que sembró con sus acciones durante ese día de tensiones crecientes y verdades ocultas. El establecimiento del conflicto terminaba aquí, dejando al espectador con el corazón latiendo rápido, deseando ver la caída de la villana y el triunfo de la heroína silenciosa pero implacable. La historia de la mendiga y la gerente estaba a punto de dar un giro que nadie en esa tienda podría haber imaginado jamás. Carmen respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la tarde llenar sus pulmones con una nueva determinación, lista para cruzar esa puerta de vidrio por última vez como una extraña para el personal administrativo. Don Ernesto le sostuvo la mirada, dándole el apoyo silencioso que necesitaba para enfrentar este clímax emocional con la dignidad que siempre la había caracterizado en sus peores momentos de soledad. El conflicto estaba maduro, la tensión era insoportable y el deseo de justicia quemaba en el aire como una llama que no se apaga con simples disculpas o pretextos baratos de oficina. El espectador estaba ahora totalmente comprometido con el destino de Carmen, sintiendo cada humillación como propia y esperando ansiosamente la reivindicación de su honor frente a la sociedad que la había ignorado injustamente. La batalla final por el alma de la tienda estaba a punto de comenzar bajo las luces brillantes del sector comercial más lujoso. Finalmente, el establecimiento del conflicto nos deja con una lección clara. Nunca subestimes a quien no tiene nada que demostrar, porque su silencio puede ser el preludio de una tormenta que arrase con tu mundo de apariencias falsas. Patricia seguía sonriendo ante el espejo, sin saber que esa sería la última vez que vería su reflejo en ese local como la máxima autoridad del lugar, debido a su propia ceguera moral. Carmen entró en la tienda, seguida de Ernesto, y el silencio que cayó sobre el lugar fue tan pesado que se podía sentir en la piel de cada persona presente en ese instante. El conflicto estaba establecido, la trama estaba tejida y el destino de la gerente estaba sellado por sus propias manos, en un acto de justicia poética que resonaría en todo el edificio comercial. La historia continuaba, moviéndose ahora hacia una escalada dramática que no daría tregua a los corazones sensibles de quienes observaban este drama urbano. La atmósfera dentro de la tienda cambió drásticamente cuando Carmen cruzó el umbral por tercera
vez, ahora acompañada por don Ernesto, cuyo traje gris y maletín de cuero gritaban profesionalismo y autoridad legal. Patricia, al verlos entrar, sintió una punzada de irritación que rápidamente se transformó en una furia fría al reconocer a la anciana, que ya había expulsado 2 veces esa misma tarde comercial. Sin embargo, la presencia del hombre elegante a su lado la obligó a contener el grito que ya tenía en la garganta, aunque sus ojos seguían lanzando dardos de odio puro hacia Carmen. Los clientes que curioseaban las prendas de seda se detuvieron, presintiendo que el drama que se había gestado en la banqueta estaba a punto de trasladarse al centro del escenario de mármol. La escalada dramática comenzó con un silencio tenso, donde el único sonido era el tic-tac de los relojes de lujo que adornaban las paredes gélidas del local. Patricia se acercó con pasos rápidos, tratando de interceptarlos antes de que llegaran al centro de la tienda, con una sonrisa falsa que no lograba ocultar el desprecio que sentía por la intrusa. Señor, no sé quién sea usted, pero me temo que su acompañante no tiene permitido el acceso a este establecimiento por razones de seguridad e higiene, dijo con una voz melosa, pero cargada de veneno. Ernesto ni siquiera la miró a los ojos mientras sacaba un documento de su maletín, manteniendo una distancia profesional que descolocó por completo la estrategia de seducción corporativa de la gerente ambiciosa. Carmen permanecía en silencio, observando cómo Patricia se hundía cada vez más en su propia trampa de prejuicios, sin darse cuenta de que cada palabra que pronunciaba estaba siendo registrada por el contador. La tensión en el aire era tan palpable que Mariana, desde el mostrador, dejó de doblar camisas para no perderse ni un solo detalle del encuentro. Vengo en representación de la Administración Central para una auditoría de emergencia sobre el trato al cliente y el cumplimiento ético de los términos de arrendamiento de este inmueble comercial, declaró Ernesto con firmeza. Patricia palideció por un segundo, pero su arrogancia fue más fuerte que su instinto de preservación y soltó una carcajada nerviosa que resonó en todo el local vacío de risas genuinas. ¿Ética? Por favor. Este es un negocio de alta gama y mi única responsabilidad es mantener el prestigio de la marca lejos de personas que arruinan la vista de los compradores, replicó ella con soberbia. Carmen dio un paso al frente, mirando directamente a los ojos de la gerente, quien retrocedió involuntariamente ante la dignidad que emanaba de la mujer que antes había llamado mendiga con tanto desprecio. El primer momento de agravamiento del conflicto se selló con esa declaración de intenciones que ponía en duda la permanencia de Patricia en su cargo. La gerente, sintiéndose acorralada frente a sus subordinados, decidió que la mejor defensa era un ataque despiadado contra la integridad de la anciana, intentando desacreditar su presencia de manera pública y violenta. No sé cuánto te pagó esta vieja para que vinieras a asustarme, pero te aseguro que tengo contactos muy influyentes que no estarán felices con esta interrupción, amenazó Patricia, perdiendo los papeles. Llamó a Luis a gritos, ordenándole que sacara a ambos del establecimiento bajo la acusación de allanamiento de morada y alteración del orden público en una zona comercial de alto prestigio. Luis se acercó, pero esta vez sus pies pesaban como el plomo y su mirada no estaba en el suelo, sino fija en la injusticia que se estaba cometiendo ante sus propios ojos. El guardia se detuvo a medio camino, ignorando la orden directa de su jefa, lo que provocó un estallido de furia en Patricia que dejó a todos los presentes en un estado de shock absoluto. ¿Qué esperas? Inútil. Haz tu trabajo o mañana estarás pidiendo limosna junto con ella en la siguiente esquina, gritó Patricia, revelando su verdadera naturaleza desalmada ante los clientes que observaban con creciente indignación. Mariana no pudo contenerse más y salió de detrás del mostrador, colocándose al lado de Luis en un gesto de solidaridad que rompió la jerarquía de miedo
que la gerente había construido con tanto esmero. Ya basta, Patricia, esto ha ido demasiado lejos y todos hemos visto cómo has humillado a esta señora durante todo el día sin ninguna razón válida, exclamó la joven vendedora. La escalada dramática alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando el equipo interno se rebeló, dejando a la gerente aislada en su propia isla de amargura y soberbia institucional. El segundo momento de agravamiento mostraba que el poder de Patricia se estaba desmoronando más rápido de lo que su ego podía procesar en ese instante crítico. Patricia, fuera de sí, comenzó a arrojar los catálogos de la tienda al suelo, gritando que todos estaban despedidos y que ella misma se encargaría de que nadie volviera a contratarlos en toda la Ciudad de México. En medio de su rabieta, se acercó a Carmen y en un acto de cobardía extrema, intentó arrebatarle la bolsa vieja de cuero para tirarla a la calle, alegando que esa basura no pertenecía a su tienda. Carmen sujetó la bolsa con una fuerza sorprendente para su edad, y por primera vez su voz suave se tornó en un trueno de autoridad que silenció hasta el último rincón del local. Esta bolsa tiene más valor y honestidad que toda tu carrera profesional, Patricia Robles, y pronto entenderás por qué no debiste tocarla jamás, sentenció la anciana. El forcejeo fue breve pero simbólico, representando la lucha final entre la esencia humana y la cáscara vacía de la vanidad comercial que Patricia defendía con uñas y dientes. Don Ernesto intervino rápidamente, separando a la gerente de su jefa con una elegancia que hizo que Patricia pareciera una delincuente común en medio de su propia tienda de lujo, perfectamente decorada. Le sugiero que se calme, licenciada Robles, porque cada una de sus acciones está siendo grabada por las cámaras de seguridad que usted misma mandó instalar para vigilar a sus empleados, advirtió el contador. La ironía de sus propias medidas de seguridad, volviéndose en su contra, fue un golpe demoledor para la psique de Patricia, quien comenzó a temblar de pura rabia contenida y miedo incipiente. Los clientes, ahora convertidos en testigos de un atropello moral, comenzaron a sacar sus teléfonos celulares para documentar la escena, asegurando que la humillación de Carmen no quedaría en el anonimato. La escalada de tensión era imparable, moviéndose hacia un clímax donde la verdad legal se encontraría con la realidad emocional de una manera explosiva y necesaria. Ustedes no son nadie, esta tienda es mi vida y no dejaré que una muerta de hambre y un contadorcito de cuarta me quiten lo que he construido con mi imagen, gritó Patricia, ya totalmente desquiciada. El tercer momento de agravamiento llegó cuando ella intentó llamar a la policía por teléfono, inventando una historia sobre un asalto violento para forzar la intervención de las autoridades contra doña Carmen. Mientras marcaba el número con dedos temblorosos, Ernesto sacó una copia del contrato de arrendamiento original y lo puso sobre el mostrador de cristal justo debajo de la luz de los focos halógenos. El documento tenía un sello dorado que Patricia reconoció de inmediato, pues era el mismo que encabezaba sus cheques de pago y las comunicaciones oficiales de la propiedad del edificio. Su mano se detuvo en el aire y el teléfono cayó sobre la alfombra con un golpe seco que marcó el fin de su arrogancia ciega y el inicio de su caída. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Mariana, viendo a tu jefa cometer semejante injusticia contra una persona mayor? Inserte un pensamiento sobre si el respeto debe estar por encima de cualquier puesto de trabajo antes de continuar con esta intensa escalada. Don Ernesto señaló la firma al final del documento, una rúbrica elegante y firme que Patricia nunca se había molestado en investigar a fondo, asumiendo que los dueños eran una corporación lejana y sin rostro humano. Lea el nombre del titular del fideicomiso, licenciada Robles, y dígame si le resulta familiar después
Después de todo lo que ha dicho esta tarde en la banqueta de este edificio, ordenó Ernesto. Patricia se inclinó sobre el papel, sus ojos escaneando las letras hasta detenerse en el nombre. Carmen, viuda de Salvatierra, la propietaria absoluta de todo el complejo comercial. El color desapareció de su rostro, dejando una máscara de cera que reflejaba un terror absoluto ante la magnitud del error que acababa de cometer contra la mujer más poderosa de su mundo laboral. El silencio que siguió fue sepulcral, roto únicamente por el sonido de la respiración agitada de la gerente, quien sentía que el suelo se abría bajo sus pies de diseño. Carmen dio un paso hacia el centro de la tienda, y esta vez el personal y los clientes se abrieron paso con un respeto casi instintivo, reconociendo a la verdadera reina de ese imperio de ladrillos y cristal. Ya no parecía una mujer cansada, sino una jueza implacable que había dictado sentencia tras observar el comportamiento podrido de quien debía cuidar su legado con honor y decencia. Me llamó mendiga, me llamó basura, me llamó estorbo, pero lo más triste es que me llamó nadie, demostrando que para usted los seres humanos solo existen si tienen dinero, dijo Carmen con tristeza. Patricia intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atoraban en la garganta, asfixiadas por la vergüenza de saberse descubierta en su faceta más oscura y miserable frente a todos. La escalada dramática estaba llegando a su punto de quiebre, donde la justicia ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad inminente y devastadora para la antagonista. La gerente, en un último intento desesperado por salvarse, se arrodilló frente a Carmen, tratando de besar sus manos gastadas en un gesto de sumisión que resultó aún más repulsivo que su soberbia anterior por lo falso de su origen. Por favor, señora Salvatierra, no sabía que era usted. Le juro que solo quería proteger el negocio. Fue un malentendido debido al estrés de las ventas bajas, suplicó con lágrimas de cocodrilo. Carmen retiró sus manos con una mezcla de lástima y repugnancia, viendo en ese acto la confirmación de que Patricia no tenía principios, solo miedo a las consecuencias de sus propios actos malvados. Si hubiera sabido que era yo, me habría tratado bien, pero como pensó que era una pobre vieja, me trató como basura. Esa es la prueba de que usted no merece estar aquí, respondió la dueña. El juicio moral estaba dado y la tensión escalaba hacia un punto de no retorno donde la redención ya no era una opción para la villana de la historia. Luis y Mariana se acercaron a doña Carmen, no para pedir perdón por algo que no hicieron, sino para ofrecerle el apoyo que ella les había inspirado con su presencia digna y resistente durante todo el día de conflictos. La propietaria les sonrió con una calidez que Patricia nunca había recibido, reconociendo en ellos la semilla de la humanidad que su esposo siempre quiso sembrar en cada uno de sus emprendimientos comerciales exitosos. Mientras tanto, los clientes comenzaron a aplaudir espontáneamente, celebrando la caída de la tiranía de la gerencia y el triunfo de la justicia social en un lugar donde normalmente reina la indiferencia del lujo. Patricia, todavía en el suelo, se veía pequeña y patética, rodeada de las bolsas de papel y los catálogos que antes eran sus símbolos de poder absoluto sobre los demás. La escalada dramática nos mostraba que la verdadera autoridad no se impone con gritos, sino que se gana con el ejemplo y la integridad personal en constante. Ernesto comenzó a llamar a la seguridad privada del edificio comercial para que escoltaran a Patricia fuera de las instalaciones, asegurándose de que no se llevara nada que no le perteneciera legalmente tras su despido fulminante. La gerente gritaba que esto era una injusticia, que ella había dado su vida por esa tienda, pero sus palabras ya no tenían peso ni eco en el corazón de nadie en ese recinto perfumado. La humillación que ella había intentado infligir a Carmen se le devolvía, ahora multiplicada por 1000, con el agravante de que su caída era pública, grabada y totalmente justificada por su mal comportamiento previo. Cada paso que daba hacia la salida era una lección
sensación de humildad forzada para una mujer que nunca aprendió a mirar hacia abajo sin desprecio hacia quienes consideraba inferiores. La tensión emocional seguía en aumento, preparando el terreno para una revelación que cambiaría la estructura misma de la tienda para siempre bajo el nuevo mando. Carmen pidió a Pinto Cinto Mariana que le trajera una silla de terciopelo de la zona VIP, sentándose finalmente en el edificio que le pertenecía, pero no como una reina, sino como una madre que regresa a casa para poner orden en el caos. Miró a su alrededor, viendo las vitrinas brillantes y los estantes repletos, y suspiró al pensar en cuánto trabajo le habría costado a su esposo Salvador ver su sueño convertido en un nido de arrogancia corporativa. Mañana esta tienda abrirá con una filosofía diferente, donde cada persona que cruce esa puerta será tratada con la misma dignidad, traiga 1 millón de pesos o solo una sonrisa en el rostro, declaró Carmen. Sus palabras fueron un bálsamo para los empleados que se sentían asfixiados por las metas inhumanas de Patricia, viendo en la dueña una esperanza de cambio real y duradero en sus condiciones de vida. La escalada dramática servía ahora como un puente hacia la sanación del entorno laboral y comercial. El contador comenzó a tomar notas sobre las irregularidades financieras que Patricia había intentado ocultar tras su fachada de gerente perfecta, descubriendo que la obsesión por la imagen también servía para tapar desvíos de fondos menores pero constantes. La caída de la antagonista no era solo moral, sino profesional y legal, cerrando cualquier posibilidad de que pudiera encontrar trabajo en otra zona comercial de prestigio en la ciudad en el futuro cercano. Carmen observaba el proceso con una serenidad que solo da la justicia cumplida, sintiendo que el peso de la soledad en su pecho se aligeraba al saber que estaba haciendo lo correcto por la memoria de su marido. La tensión se transformaba en una sensación de alivio colectivo, como si el aire dentro de la tienda se hubiera purificado repentinamente tras la salida de la energía tóxica de Patricia Robles. El drama escalaba hacia su resolución con una fuerza narrativa imparable. Incluso los clientes que inicialmente habían ignorado a Carmen en la calle se acercaron ahora para pedirle disculpas, sintiéndose avergonzados por su propia indiferencia ante la humillación que presenciaron horas antes sin intervenir para defenderla. Carmen los recibió con amabilidad, dándoles una lección de perdón que caló hondo en sus conciencias de clase media alta, recordándoles que la humanidad no se compra en las tiendas de diseño más exclusivas. La tienda se convirtió por un momento en un foro de reflexión social, donde la dueña del edificio dictaba una cátedra de ética sin necesidad de usar palabras complicadas o discursos políticos prefabricados y vacíos. La escalada dramática nos llevaba de la mano hacia el punto de virada, donde una prueba definitiva terminaría por sellar el destino de todos los involucrados en esta historia de contrastes urbanos. El sol ya casi se ocultaba, pero la luz de la verdad brillaba más que nunca en esa esquina comercial. Mariana le ofreció a doña Carmen un vaso de agua fresca, y al hacerlo, sus manos se tocaron, creando una conexión generacional que simbolizaba el traspaso de los valores antiguos a las nuevas mentes que dirigirán el futuro. Carmen vio en los ojos de la joven la misma chispa de justicia que ella tenía cuando empezó a construir su imperio inmobiliario junto a Salvador en los barrios humildes de la ciudad comercial. Tú tienes un gran futuro aquí, Mariana, porque sabes ver a las personas antes que a los clientes, y eso es algo que no se puede enseñar con manuales de ventas, le dijo la anciana. Patricia, desde 1900, la puerta, escuchó estas palabras mientras era retirada por los guardias, sintiendo el aguijón del fracaso más amargo al ver cómo su puesto era valorado ahora por cualidades que ella siempre consideró debilidades. La escalada llegaba a su fin, dejando a la protagonista en control total de la narrativa y de su propia dignidad restaurada.
La Ciudad de México seguía su curso vibrante afuera de los cristales, pero dentro de ese local comercial, el tiempo parecía haberse detenido para permitir que la justicia hiciera su trabajo de manera impecable y necesaria para todos. Carmen se puso de pie, apoyándose en el brazo de don Ernesto, lista para dar las instrucciones finales que transformarían ese espacio de lujo en un templo de respeto mutuo y calidez humana real. Ya no era la mujer de la bolsa vieja, era la licenciada Salvatierra, la mujer que poseía la tierra pero que caminaba con los pies firmes sobre ella, sin olvidar nunca el polvo de donde vino. La escalada dramática había cumplido su propósito de elevar la tensión hasta un punto insoportable, preparando al espectador para la gran revelación que vendría a continuación en el punto de virada definitivo. El edificio respiraba de nuevo, libre de la opresión de la soberbia que lo había asfixiado durante tanto tiempo. Don Ernesto sacó una grabadora de su bolsillo, revelando que toda la conversación agresiva de Patricia había sido registrada desde que entraron, proporcionando una prueba irrefutable para cualquier juicio laboral o demanda por discriminación social. Patricia se hundió en un silencio desesperado, dándose cuenta de que no había forma de escapar de las consecuencias de sus propias palabras cargadas de odio y clasismo desmedido durante la escalada. La prueba era contundente, sonora y emocionalmente devastadora, cerrando el círculo de la escalada con un golpe de autoridad que no dejaba lugar a dudas sobre quién era la víctima y quién la victimaria. Los empleados sintieron un peso quitarse de sus hombros al saber que tenían el respaldo de la dueña y de la ley para denunciar los abusos sufridos bajo el mando de la gerencia anterior. La historia se movía con paso firme hacia su resolución más satisfactoria y esperada por todos. Cada detalle sensorial, desde el aroma del café que Mariana preparó para Carmen hasta el frío del mármol bajo los pies de Patricia, contribuía a crear una escena cinematográfica de una fuerza emocional sin precedentes en la narrativa. La escalada dramática no solo aumentó la tensión, sino que profundizó en la psicología de los personajes, mostrando que la maldad de Patricia era una elección consciente y la bondad de Carmen una fortaleza ganada a pulso. El público, cautivado por el ritmo creciente de la historia, esperaba con ansias el momento en que la justicia se manifestara de forma total y absoluta en el clímax que se avecinaba pronto. Carmen se ajustó su abrigo viejo, sintiendo que por fin estaba haciendo honor a la memoria de Salvador en el lugar que él más amó, de todas sus posesiones terrenales acumuladas con esfuerzo. La noche empezaba a caer, pero en esa tienda un nuevo día estaba por comenzar para todos. La mirada de Carmen se posó una vez más en la vitrina, donde el reflejo de la calle mostraba a otras personas humildes caminando con la cabeza baja, ajenas a la revolución que acababa de ocurrir dentro de esos muros de cristal. Ella sabía que su labor no terminaba con Patricia, sino que apenas comenzaba, pues tenía que revisar cada uno de sus edificios para asegurarse de que nadie más fuera humillado en su nombre por administradores sin alma. La escalada dramática le había devuelto el propósito que creía perdido tras su viudez, transformando su dolor personal en una fuerza transformadora para su comunidad y sus empleados más leales y trabajadores. Doña Carmen ya no estaba sola. Tenía a su lado a personas que la valoraban por quién era y no por lo que poseía legalmente en sus cuentas bancarias de la zona comercial de lujo. Hacia el punto de virada estaba pavimentado con la verdad más pura y cristalina de la vida. Finalmente, la escalada dramática nos dejó con una imagen poderosa. Patricia saliendo por la puerta trasera, ocultando su rostro de las cámaras de los curiosos, mientras Carmen permanecía en el centro del local, rodeada de luz y de respeto genuino. La justicia había llegado no
no como un rayo, sino como una marea lenta que termina por cubrir todo lo que se interpone en su camino con la fuerza de la realidad, legal y moral. Los 27 párrafos de este bloque han construido una tensión que ahora requiere una resolución poderosa, una virada que cambie el juego para siempre y devuelva la paz a ese rincón de la Ciudad de México. Carmen cerró su cuaderno de notas, sabiendo que el nombre de Patricia Robles ya no era una preocupación, sino una lección aprendida en el libro de su vida inmobiliaria. Estamos listos para el gran giro que lo cambiará todo en la narrativa emocional. El momento de la verdad se cristalizó cuando don Ernesto, con una parsimonia casi sagrada, extrajo del maletín un fajo de documentos con el sello oficial del registro público de la propiedad. Patricia, que aún intentaba recuperar el aliento tras su berrinche, observó cómo el contador extendía sobre el mostrador de cristal el título de propiedad original, donde el nombre de Carmen Salvatierra brillaba con letras doradas de autoridad. No era solo un papel, era la prueba física de que la mujer que ella había intentado pisotear era en realidad la dueña absoluta de cada ladrillo, cada viga y cada cristal de ese lujoso establecimiento comercial. Mariana y Luis se acercaron con los ojos muy abiertos, comprendiendo finalmente por qué la anciana nunca se inmutó ante los insultos, manteniendo una paz que solo pertenece a quienes conocen su verdadero valor. El silencio que se apoderó de la tienda fue tan profundo que el zumbido del aire acondicionado pareció un rugido ensordecedor en medio de la estupefacción colectiva de los presentes. La revelación cayó sobre Patricia como una losa de cemento, borrando instantáneamente cualquier rastro de la arrogancia que había lucido durante toda la tarde como una armadura de vanidad. Sus rodillas fallaron por un instante, obligándola a sostenerse del mismo mostrador que antes golpeaba con furia, mientras su mente procesaba la magnitud catastrófica de su error de juicio social. Don Ernesto, con voz gélida, comenzó a leer en voz alta la cláusula de rescisión inmediata del contrato de operación por violaciones graves a los códigos de ética y conducta humana. Carmen permanecía impasible, pero en su mirada se reflejaba una tristeza infinita al confirmar que la gerencia había convertido su edificio en un monumento al clasismo y la exclusión más cruel. Esta no era solo una auditoría financiera, era el juicio final de una propietaria que había decidido probar el corazón de quienes administraban su patrimonio en la zona comercial más exclusiva. En ese instante preciso, Mariana sacó su teléfono celular y con las manos temblorosas pero decididas, reveló que había grabado no solo la humillación actual, sino varios incidentes previos de maltrato sistemático contra clientes humildes. La prueba digital se sumó a la documental, creando una trampa perfecta de la cual Patricia no tenía escapatoria legal ni moral, pues su propio rostro reflejaba el odio que ahora la condenaba públicamente. Usted no solo me humilló a mí, señorita Robles, usted la memoria de mi esposo, quien construyó este lugar para dar empleo y servicio con dignidad a todos los mexicanos, dijo Carmen. El punto de virada fue total cuando la anciana entregó a don Ernesto la orden de tomar posesión inmediata del local, despojando a Patricia de toda autoridad de manera fulminante. La gerente, que se creía la dueña del mundo, se encontró de pronto siendo una extraña en el mismo lugar donde minutos antes reinaba con absoluto terror y soberbia. La situación dio un giro aún más dramático cuando don Ernesto reveló que doña Carmen no había llegado allí por casualidad, sino que llevaba semanas analizando los reportes de quejas que Patricia interceptaba ilegalmente. La mendiga en la banqueta era en realidad una investigadora encubierta, la pieza final de un rompecabezas de justicia que Carmen había diseñado para limpiar su organización de personas con mentalidad mediocre y cruel. Patricia intentó balbucear que todo era un complot, que la querían perjudicar porque era una mujer exitosa, pero sus palabras ya no tenían el poder de herir ni de convencer a nadie en ese recinto. Mariana y Luis
intercambiaron una mirada de alivio puro, sintiendo que por fin alguien con verdadero poder escuchaba los gritos silenciosos de quienes sufren el abuso laboral diario en silencio por miedo. La virada narrativa estaba completa. La víctima se había convertido en la jueza y la victimaria estaba a punto de enfrentar el vacío de su propia insignificancia social y profesional. Lepel, contador, anunció que a partir de ese segundo, todas las claves de acceso a las cuentas de la tienda y a los sistemas de seguridad habían sido cambiadas por el equipo técnico de la oficina central. Patricia se dio cuenta de que ni siquiera podía entrar a su oficina para recoger sus pertenencias personales sin ser escoltada como una sospechosa de fraude o conducta inapropiada contra la empresa. La revelación de la identidad de Carmen funcionó como una llave que abrió las compuertas de la verdad, permitiendo que otros empleados, atraídos por el alboroto, comenzaran a alzar la voz sobre las injusticias. El edificio parecía cobrar vida propia, alineándose con la voluntad de su dueña original para expulsar la energía tóxica que lo había contaminado durante la gestión de la gerente actual. Era una purificación necesaria, un cambio de rumbo que transformaría la historia de la tienda para siempre, devolviéndole su alma perdida entre etiquetas de precio exageradas y modales de plástico falso. Mientras Patricia permanecía en shock, Carmen sacó de su bolsa vieja no solo los documentos, sino también las fotos originales de la inauguración del edificio, donde se veía a un joven Salvador sonriendo con orgullo. Esa imagen, puesta sobre el mostrador de lujo, contrastaba dolorosamente con la realidad de frialdad que la gerente había impuesto, sirviendo como un recordatorio visual del propósito original de la propiedad inmobiliaria. Este lugar se hizo con amor, no con desprecio. Se hizo para construir puentes, no para levantar muros de cristal contra los que menos tienen en esta gran ciudad, sentenció Carmen. El impacto emocional de ver las raíces del negocio desarmó cualquier intento de defensa cínica por parte de Patricia, quien solo podía mirar las fotos con una envidia amarga y tardía. El punto de virada no era solo legal, era una restauración de la memoria histórica de una familia que nunca olvidó de dónde venía a pesar del éxito comercial. Don Ernesto procedió a llamar a la Oficina de Recursos Humanos de la franquicia operadora para informarles que el contrato de arrendamiento se daría por terminado si Patricia Robles no era removida del cargo en ese mismo instante. La presión fue absoluta, pues ninguna empresa querría perder una ubicación tan privilegiada y lucrativa por proteger a una empleada que había violado tan flagrantemente los derechos humanos y la ética comercial. Patricia escuchó su propia caída profesional en tiempo real, sintiendo cómo cada contacto influyente que presumía tener se desvanecía ante el poder real de la dueña del terreno y el edificio. Ya no había vuelta atrás. El giro del destino era una sentencia firme que la obligaba a salir a la misma calle que ella tanto despreciaba, pero ahora sin el respaldo de su título. La justicia poética estaba operando con una precisión milimétrica, devolviendo a cada quien lo que sembró con sus acciones durante ese largo día de sol y sombras. En un gesto simbólico, Carmen le pidió a Luis que abriera todas las puertas de la tienda de par en par, permitiendo que el aire de la calle entrara y refrescara el ambiente cargado de perfume caro y tensión. Dejen que la gente vea que aquí ya no hay nada que ocultar y que todos son bienvenidos a pasar sin ser juzgados por lo que llevan puesto hoy, ordenó la dueña. Mariana comenzó a retirar los cordones de terciopelo que limitaban el acceso a ciertas áreas, desmantelando físicamente las barreras del clasismo que Patricia había instaurado con tanto esmero y orgullo personal. La virada se sentía en la piel, como una brisa fresca que limpia el polvo de una habitación cerrada por mucho tiempo, devolviendo la luz a los rincones oscuros de la tienda. El poder había cambiado de manos de forma definitiva y con él la atmósfera del negocio comenzó a transformarse en algo mucho más humano y acogedor para todos. Patricia, al verse derrotada, intentó un último acto de dignidad herida,
levantando la barbilla y caminando hacia la salida con la intención de hacer creer que ella se iba por voluntad propia del establecimiento. Sin embargo, don Ernesto la detuvo para recordarle que debía entregar las llaves de la caja fuerte y del acceso principal antes de poner un pie fuera del local comercial. La humillación de ser tratada como una empleada de rango inferior, la misma categoría que ella tanto despreciaba en los demás, fue el golpe final que quebró su máscara de frialdad absoluta. Tuvo que buscar en su bolso de diseñador, ese que usaba como escudo social, para encontrar las llaves y entregarlas en la palma de la mano de doña Carmen Salvatierra. Fue un traspaso de poder silencioso pero devastador, el fin de una era de arrogancia y el comienzo de una de respeto bajo la mirada vigilante de la justicia. Los clientes que aún permanecían en la tienda observaban la escena con una mezcla de asombro y satisfacción, dándose cuenta de que habían sido testigos de un momento histórico en la vida comercial de la zona. Carmen se dirigió a Shintos, ellos con una humildad que Patricia nunca poseyó, agradeciéndoles por su paciencia y pidiéndoles que regresaran pronto para ver la nueva cara de la tienda que ella amaba. La virada narrativa se extendió hacia el público, convirtiéndolos en aliados de la nueva administración y en difusores de la lección de vida que acababan de presenciar en vivo y en directo. La anciana de la bolsa vieja era ahora la mujer que dictaba las nuevas reglas del juego, demostrando que la verdadera autoridad emana de la integridad y no del miedo o la posición jerárquica. El clímax estaba a solo unos pasos de distancia, prometiendo una resolución que dejaría un sabor dulce de justicia cumplida en el alma de todos. Finalmente, el punto de virada nos dejó con la imagen de doña Carmen sentada al mando, rodeada de los documentos que confirmaban su victoria legal y moral sobre la soberbia de una gerente sin escrúpulos. Patricia estaba ahora en la acera, la misma acera donde horas antes había gritado insultos, pero ahora se encontraba sola, sin empleo y con su reputación manchada por la verdad de sus actos. El cambio de fortuna fue tan rápido como necesario, demostrando que en el gran teatro de la vida los papeles pueden invertirse en cualquier momento si la justicia decide intervenir de oficio. Carmen miró a don Ernesto y asintió, lista para dar el siguiente paso que consolidaría su triunfo y repararía el daño causado a Mariana, Luis y a la comunidad entera. El sol se ocultaba, pero para la tienda de los Tussenberg Salvatierra, la luz de la esperanza brillaba con más fuerza que nunca bajo el cielo mexicano. El aire dentro de la tienda se volvió eléctrico cuando doña Carmen se puso de pie, dejando atrás la imagen de la anciana frágil para asumir la postura de una verdadera matrona de la industria inmobiliaria. Con un gesto imperioso, pidió que se encendieran todas las luces de la sala principal, revelando cada rincón del lujo que Patricia había usado como arma de exclusión social. La gerente, atrapada entre el mostrador y la salida, veía cómo su mundo de cristal se fragmentaba bajo el peso de la verdad legal que don Ernesto sostenía con firmeza absoluta. Carmen caminó hacia el centro del local y su voz, antes un susurro, resonó con la fuerza de una sentencia definitiva que no admitía apelación ni excusas baratas. En ese clímax emocional, la justicia no solo se hacía presente, sino que se manifestaba de manera física y arrolladora, obligando a todos los presentes a reconocer el valor de la dignidad humana sobre el dinero. Patricia intentó un último y desesperado grito de defensa, alegando que ella solo seguía órdenes de una directiva fantasma, pero doña Carmen la interrumpió con un golpe seco de sus documentos sobre una mesa de cristal. Usted no seguía órdenes. Usted seguía su propio ego podrido, olvidando que este edificio tiene alma porque fue construido con el esfuerzo de gente que usted hoy desprecia, sentenció la dueña. Mariana, la joven vendedora, dio un paso al frente y mostró la grabación en su teléfono, proyectando el audio de los insultos de Patricia para que todos los clientes presentes escucharan la calaña de mujer que dirigía el lugar.
La exposición pública fue total. Los rostros de los compradores se transformaron en máscaras de desaprobación, mientras la gerente se encogía, perdiendo cada gramo de la falsa autoridad que había ostentado minutos antes. El clímax alcanzaba su punto más alto cuando la verdad ya no era un rumor, sino un grito colectivo de indignación. De pronto, la puerta se abrió y entró don Ernesto con 2 oficiales de seguridad privada del complejo, quienes traían consigo una orden de restricción inmediata para Patricia Robles en todas las propiedades Salvatierra. Carmen no gritaba, pero su mirada era un fuego frío que consumía las últimas mentiras de la antagonista, quien ahora lloraba lágrimas de pura frustración y miedo al vacío profesional. La dueña del edificio se acercó a Luis, el guardia humillado, y le pidió que fuera él mismo quien escoltara a Patricia hasta la salida trasera, dándole el poder de cerrar ese capítulo de tiranía. Fue un momento de catarsis absoluta ver al hombre sencillo, antes pisoteado, recuperar su honor al cumplir la orden de la verdadera jefa frente a una audiencia atónita. Patricia, despojada de sus llaves, de su gafete y de su orgullo, tuvo que caminar el pasillo de la tienda bajo el escrutinio de quienes antes la temían. El enfrentamiento alcanzó su nota más alta cuando Carmen reveló que los desvíos de fondos que Ernesto había descubierto serían reportados a las autoridades competentes esa misma noche sin falta. Patricia se detuvo en seco, comprendiendo que su caída no era solo un despido laboral, sino el inicio de una persecución legal que arruinaría su carrera por completo en el sector comercial. La desesperación de la gerente era tangible, un aura de derrota que contrastaba con la serenidad casi celestial de doña Carmen, quien simplemente buscaba justicia y no una venganza ciega o desmedida. Los clientes comenzaron a aplaudir, un sonido rítmico que llenó la tienda y ahogó los lamentos de una mujer que nunca aprendió a tratar a los demás con el mínimo respeto básico. El clímax emocional estaba entregando al espectador el alivio que tanto esperaba desde la primera escena de humillación en la banqueta de la calle. Este lugar dejará de ser una vitrina de vanidad para volver a ser un espacio de trabajo digno. Y usted, Patricia, es el primer obstáculo que hoy removemos de este camino, declaró Carmen con firmeza. La gerente intentó balbucear una última súplica de perdón, pero las palabras se perdieron en el vacío de su propia insignificancia moral frente a la magnitud de sus faltas previas. Luis la tomó suavemente del brazo, no con la violencia que ella usó antes, sino con la firmeza de la ley, guiándola hacia la salida mientras ella miraba hacia atrás buscando un aliado que ya no existía. Mariana se acercó a Carmen y la abrazó, rompiendo el protocolo de la tienda, pero sellando un pacto de lealtad que marcaría el inicio de una nueva era bajo el mando de la familia Salvatierra. El clímax cerraba las heridas abiertas por la injusticia, preparando el terreno para una resolución que devolvería la paz al edificio. En medio de la confusión, Carmen pidió silencio y se dirigió a los clientes, ofreciéndoles una disculpa sincera por haber sido testigos de semejante despliegue de bajeza humana por parte de su administración. Prometió que la tienda cerraría por unas horas para una reestructuración profunda, pero que al reabrir, el primer acto sería una donación masiva a los albergues de la zona en nombre de su esposo. La justicia de Carmen era restaurativa, buscando sanar no solo su orgullo, sino el tejido social que Patricia había intentado desgarrar con sus prejuicios y su obsesión enfermiza por el estatus social. El público sentía que la verdad había triunfado de una manera casi poética, viendo en la anciana de la bolsa gastada a una heroína moderna de la ética empresarial. El clímax no solo destruyó a la villana, sino que elevó a la protagonista a un nivel de respeto que trascendía su riqueza material acumulada. Patricia salió finalmente a la calle, la misma calle donde horas antes había ordenado lavar la banqueta para borrar el rastro de doña Carmen, pero ahora era ella quien se sentía sucia y expuesta ante el mundo.
mundo. El sol se había puesto, dejando a la gerente en la penumbra de una ciudad que no perdona a quienes olvidan la humildad en su ascenso hacia el poder vacío y temporal. Carmen, desde la vitrina, la vio alejarse y sintió que por fin podía respirar de nuevo, liberando la tensión que había guardado en su pecho desde que decidió realizar esta inspección encubierta. El clímax emocional se resolvía con una sensación de justicia cumplida, dejando a los espectadores con el corazón lleno de una satisfacción moral que solo las grandes verdades pueden proporcionar. La tienda Salvatierra volvía a ser un hogar para la decencia, un refugio de integridad en medio del caos comercial de la Ciudad de México. Don Ernesto comenzó a sellar la oficina de la gerencia, asegurando que ninguna evidencia de las irregularidades de Patricia fuera alterada antes de la auditoría final que se realizaría a la mañana siguiente. Carmen se sentó en una de las sillas de la entrada, la misma zona donde antes le prohibieron estar, y suspiró con una mezcla de cansancio y alivio profundo por el deber cumplido. Miró sus manos, las manos de una mujer que sabe trabajar y mandar, y sonrió al pensar que Salvador estaría orgulloso de ver cómo defendió su legado contra la soberbia. Mariana le trajo su bolsa vieja de cuero, la cual ahora era vista por todos como un símbolo de poder oculto y sabiduría, y Carmen la abrazó contra su pecho con ternura. El clímax llegaba a su fin, dejando una estela de orden y claridad, donde antes solo había miedo y desprecio institucionalizado por la gerencia. La revelación final de Carmen no fue solo sobre su identidad, sino sobre su visión de que nadie es superior a otro por el simple hecho de ocupar un puesto administrativo o poseer una tarjeta de crédito. La verdadera elegancia se lleva en el alma, Mariana. Nunca lo olvides mientras estés al frente de este local que hoy pongo bajo tu cuidado inicial, le dijo con dulzura. Patricia, afuera en la acera, escuchaba ecos de los aplausos que continuaban dentro, dándose cuenta de que su nombre sería borrado de la historia del edificio antes de que terminara la semana. El impacto de la justicia fue inmediato y devastador para la mentira, demostrando que la luz de la verdad siempre termina por disipar las sombras de la arrogancia más densa. El clímax entregaba así la recompensa emocional prometida, un cierre de cuentas donde el respeto era el único ganador absoluto de la jornada. Aquel momento de mayor impacto emocional sirvió para que los otros empleados perdieran el miedo y se acercaran a saludar a la dueña, compartiendo historias de cómo Patricia los humillaba diariamente por detalles insignificantes. Carmen los escuchó a todos, tomando nota de cada queja y prometiendo que, bajo su supervisión, esas prácticas quedarían desterradas para siempre de cualquier propiedad que llevara su apellido ilustre y trabajador. La atmósfera de la tienda se transformó de un mausoleo de lujo gélido en un espacio vibrante de esperanza y renovación, donde cada trabajador se sentía finalmente valorado como ser humano y no como un número. Los clímax cumplió su función de provocar una catarsis colectiva, un alivio que se extendió desde los personajes hasta el espectador que siguió cada paso de esta batalla por la dignidad. La verdad había salido a la luz y su brillo era reconfortante para los justos. Finalmente, el clímax nos dejó con la imagen poderosa de doña Carmen de pie frente a su edificio, mirando hacia el cielo nocturno con la frente en alto y el corazón en paz después de la tormenta. Patricia se había desvanecido en la oscuridad de la calle, una sombra olvidada que servía de advertencia para todos aquellos que confunden el éxito con el derecho a pisotear la dignidad ajena. La tienda brillaba con una luz nueva, una luz que no provenía de las lámparas de diseño, sino de la honestidad y el respeto que ahora reinaban soberanos en cada pasillo de mármol. Carmen sabía que su misión estaba cumplida en ese lugar.
pero que su camino de justicia apenas comenzaba en sus otras propiedades inmobiliarias distribuidas por toda la gran Ciudad de México. El clímax terminaba con una nota de triunfo moral, preparando el cierre de una historia que nadie podrá olvidar fácilmente. La mañana siguiente en la Ciudad de México trajo consigo una luz renovada que parecía limpiar el rastro de la amargura del día anterior en aquella esquina comercial. Doña Carmen llegó a la tienda, pero esta vez lo hizo vistiendo un traje sastre de lino impecable, recuperando la elegancia que su posición siempre le había otorgado, aunque manteniendo la misma calidez en su mirada profunda. Al entrar, fue recibida no con miedo, sino con sonrisas genuinas de un equipo que finalmente se sentía seguro bajo el cobijo de una líder que valoraba su humanidad. Mariana y Luis ya estaban en sus puestos, pero sus rostros reflejaban una paz que no tenían desde hacía años, trabajando ahora con el entusiasmo de quienes saben que su esfuerzo es respetado. El edificio, que ayer parecía una prisión de cristal y mármol frío, hoy respiraba como un organismo vivo, lleno de una energía hospitalaria que atraía a los transeúntes de manera natural. Don Ernesto presentó el informe final de la transición, confirmando que Patricia Robles había sido vetada de forma permanente en el sector inmobiliario de lujo tras descubrirse el alcance total de sus maltratos y fraudes menores. No hubo necesidad de gritos ni escándalos adicionales. La simple aplicación de la ética y la ley fue suficiente para desmantelar el pequeño imperio de terror que la exgerente había construido con tanta soberbia. Carmen firmó los documentos de promoción de Mariana, nombrándola encargada interina de la sucursal, reconociendo en la joven la misma chispa de justicia y empatía que Salvador siempre buscó en sus colaboradores. La dignidad de la protagonista se sentía restaurada no por el lujo de sus ropas, sino por la capacidad de transformar una injusticia en una oportunidad de crecimiento para los demás. El cierre de este capítulo marcaba el inicio de una era de respeto absoluto en todas las propiedades de la familia Salvatierra. Patricia, por su parte, se encontraba esa mañana enfrentando la cruda realidad de una reputación destruida por sus propias manos y por la evidencia digital que circulaba ya entre los dueños de las franquicias. Al intentar buscar empleo en locales cercanos, se encontró con puertas cerradas y miradas que le recordaban que en la era de la información, la crueldad deja una huella imborrable y difícil de borrar. La lección de humildad fue amarga y solitaria, obligándola a reflexionar sobre cómo su obsesión por el estatus la había llevado a perder lo más valioso, su integridad y su sustento profesional. La consecuencia de sus actos no fue un castigo divino, sino el resultado lógico de sembrar desprecio en un mundo que tarde o temprano exige cuentas a los soberbios. Su nombre se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer en el servicio al cliente y en la gestión humana. Carmen decidió que el local tendría una nueva política de puertas abiertas donde se instalaría una pequeña zona de descanso con agua y café gratuitos para cualquier persona que necesitara un respiro del caos urbano. Quería que su edificio fuera un recordatorio de que el éxito comercial no está peleado con la compasión, honrando así la memoria de su esposo de la manera más práctica y hermosa posible. Don Ernesto observaba con satisfacción cómo la licenciada Salvatierra recuperaba su vigor, viendo que la soledad de su viudez se llenaba ahora con el propósito de proteger a su gran familia laboral. La restauración moral de la tienda fue tan completa que incluso los clientes habituales notaron el cambio, comentando que el ambiente se sentía mucho más ligero, acogedor y verdaderamente exclusivo. La verdadera exclusividad, entendió Carmen, es la que nace del trato exquisito hacia todos los seres humanos por igual, sin distinciones. Luis, el guardia de seguridad, recibió un bono de agradecimiento por su lealtad a sus principios morales y fue nombrado jefe de seguridad del complejo, con la instrucción de tratar a cada visitante con la máxima cortesía. Mariana comenzó a implementar programas de capacitación basados en la inteligencia emocional, asegurando que ningún
un nuevo empleado repitiera los errores de clasismo que casi destruyen la reputación del establecimiento comercial. Doña Carmen visitaba la tienda frecuentemente, ya no como una mendiga encubierta, sino como la mentora sabia que compartía anécdotas sobre los inicios humildes de la ciudad con los jóvenes trabajadores. El desenlace mostraba una comunidad sanada donde las jerarquías se basaban en el mérito y el respeto mutuo y no en la apariencia física o el saldo bancario de los individuos. El legado de los Salvatierra estaba finalmente seguro en las manos de gente que entendía el valor de la decencia humana. Incluso la relación de Carmen con su hijo Roberto comenzó a mostrar señales de cambio, pues al enterarse de la valentía de su madre, el joven sintió una punzada de vergüenza por su propio alejamiento. Él viajó desde el extranjero para pedirle disculpas, dándose cuenta de que la vieja escuela de su madre tenía lecciones de liderazgo que ninguna universidad de prestigio podría enseñarle jamás con tanta claridad. Carmen lo recibió con el amor de siempre, pero con la firmeza de quien ya no permitirá que la ambición ciegue el corazón de su familia nunca más en el futuro. Este cierre emocional añadió una capa de satisfacción personal a la victoria de la protagonista, demostrando que la justicia también puede sanar los vínculos más profundos y oxidados por el tiempo. La historia terminaba con una nota de esperanza que trascendía las paredes de cristal del local comercial de lujo. La bolsa vieja de cuero fue colocada en una pequeña vitrina de madera en la oficina principal, no como un objeto de miseria, sino como un monumento a la humildad que dio origen a toda la fortuna familiar. Cada vez que alguien entraba a discutir negocios con la licenciada Salvatierra, esa bolsa recordaba a todos los presentes que nunca se debe juzgar a un libro por su portada desgastada por el tiempo. Doña Carmen se sentaba frente a ella con una sonrisa, sabiendo que Salvador, en algún lugar, estaba celebrando que su primera gran inversión seguía siendo un faro de integridad en la ciudad. El desfile de modas y las ventas continuaron, pero ahora tenían un propósito mayor: financiar proyectos sociales que ayudaran a otras personas mayores en 1900 situación de vulnerabilidad emocional o económica. El éxito financiero se transformó en impacto social, cerrando el círculo de la redención moral de una manera ejemplar para la sociedad. La Ciudad de México seguía siendo caótica y ruidosa afuera, pero en ese rincón de la zona comercial de clase media alta se había establecido un oasis de respeto y dignidad que todos admiraban. Los 108 párrafos de esta narrativa emocional concluyen con la imagen de una mujer que encontró en su propia humillación la fuerza necesaria para cambiar el mundo de quienes la rodeaban. Patricia Robles pasó al olvido como un mal recuerdo de una gestión fallida, mientras que el nombre de Carmen Salvatierra quedó grabado en el corazón de sus empleados como sinónimo de justicia. La catarsis fue completa, dejando al espectador con la seguridad de que la bondad, cuando se combina con la determinación, es capaz de derribar los muros más altos de la soberbia humana. La historia de la mendiga, que era dueña del edificio, llegó a su fin, pero su lección perdurará por siempre. Carmen caminó por última vez en este relato hacia la banqueta donde todo comenzó, pero esta vez se sentó allí por puro placer, disfrutando del sol y del movimiento de la gente sin miedo a ser expulsada. Vio pasar a otras personas cansadas y les ofreció una sonrisa y un lugar donde descansar, demostrando que el poder real se usa para servir y no para ser servido por los demás. La resolución fue clara, emocional y profundamente satisfactoria, devolviendo a cada personaje su lugar exacto en la balanza de la vida según sus acciones y su corazón. Mariana salió a saludarla con un café en la mano y ambas compartieron un momento de silencio cómplice, observando cómo la tienda prosperaba bajo las nuevas reglas de la amabilidad universal. La dignidad no era un traje que se ponía Carmen, sino una luz que emanaba de su interior y que ahora iluminaba a toda la cuadra. El cierre moral de la historia es una invitación a mirar más allá de las apariencias
y a reconocer la grandeza oculta en cada persona que cruzamos en nuestro camino diario por la vida urbana. Carmen Salvatierra nos enseñó que ser la dueña de un edificio es importante, pero ser la dueña de tu propia integridad es lo único que realmente importa al final del camino recorrido. Los antagonistas siempre caen ante el peso de su propio desprecio, mientras que aquellos que caminan con la verdad terminan por heredar no solo la tierra, sino el respeto eterno de su comunidad. Esta crónica de justicia en la Ciudad de México termina con un suspiro de alivio y una sonrisa de triunfo por parte de una mujer que nunca se rindió ante la arrogancia. La paz ha vuelto a la tienda y con ella la esencia de lo que significa ser verdaderamente humano en un mundo lleno de vitrinas gélidas. Finalmente, doña Carmen cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro, agradecida por haber tenido la oportunidad de poner las cosas en su lugar antes de que fuera demasiado tarde para su legado. La historia de la gerente y la propietaria se desvanece en el crepúsculo de la tarde, dejando tras de sí una estela de sabiduría y un ejemplo de vida que resonará en cada rincón del comercio. Patricia es solo una sombra, Mariana es el presente radiante y Carmen es la raíz eterna que sostiene todo con su fuerza moral inquebrantable y su amor por la justicia. Hemos llegado al final de este viaje emocional, donde la verdad no solo salió a la luz, sino que transformó la oscuridad en un nuevo amanecer lleno de posibilidades para todos. Que esta historia sea un recordatorio de que, en el gran teatro del destino, la última palabra siempre la tiene el corazón honesto. ¿Qué te ha parecido la lección que doña Carmen le dio a Patricia sobre el verdadero valor de las personas? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios y saber si alguna vez has presenciado una justicia tan satisfactoria como esta.